¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy en nuestro debate hablaremos de los sueldos del alcalde y de algunos concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. Analizaremos con nuestros invitados la justificación que dio ayer Belloc al informe del Tribunal de Cuentas que detallaba estos salarios. Hablaremos además del sector del carbón después de que el ministro Soria anunciase el final de las ayudas en 2015. Y para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Jorge Azcón, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches. Y Marina Sevilla del PAR. Marina, buenas noches. Hola a todos. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos. Un informe del Tribunal de Cuentas habla de los sueldos de los políticos en general. En concreto se refiere a varios concejales del Ayuntamiento de Zaragoza y también al alcalde de Zaragoza, porque sus retribuciones superan las de algunos ministros. El alcalde ha justificado estos datos diciendo que en el ayuntamiento se trabaja más que en algunos ministerios. Bueno, ¿qué os parece este informe que ha detallado el Tribunal de Cuentas y también estas justificaciones del alcalde, Jorge? Bueno, pues el informe del Tribunal de Cuentas son datos objetivos, ¿no? Es decir, que no es... podemos valorarlos, pero los datos están ahí y no se pueden discutir la realidad de esos datos, ¿no? Yo creo que cuando se habla de sueldos de la clase política en general, en este caso hablamos del Ayuntamiento de Zaragoza, hay que ser plenamente consciente de cuál es la situación en la que nos encontramos, de cuál es la situación política, de cuál es la situación económica, de cuál es la situación social, y por lo tanto lo que hay que tener cuando hablamos de estas cuestiones es un absoluto respeto por la ciudadanía. El problema de las declaraciones del alcalde es exactamente ese, ¿no? El decir que el sueldo le parece bien porque trabajaba más de alcalde de lo que trabajaba como ministro, al final es una falta de respeto cuando se habla de sueldos a la cantidad de gente que lo está pasando mal y que obviamente sabe que el sueldo del alcalde es un sueldo extraordinariamente digno, ¿no? Es decir, cuando el alcalde habla de estas cuestiones que le afectan en primera persona y que afectan a su sueldo, pero que afectan a los sueldos, a todos los sueldos de lo que es el Ayuntamiento de Zaragoza, la primera reflexión que debería hacer es la de qué pueden pensar los ciudadanos de Zaragoza, qué pueden pensar los ciudadanos que le pagan el sueldo a él, que nos pagan el sueldo a las personas que trabajamos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y por lo tanto lo que hay que hacer es tratar el tema con una seriedad absoluta. Esto no es broma porque hay una situación extraordinariamente complicada y porque además cuando la gente tiene una valoración, la que tiene a día de hoy de la clase política, que es, por desgracia, extraordinariamente mala, la verdad es que la clase política debemos ser los primeros en dar ejemplo cuando se habla de este tipo de situaciones, y por eso cuando se recorta el sueldo y pues sin ir más lejos, este mes de diciembre no hemos cobrado como todos los funcionarios la paga extra, pues lo que hay que hacer es darle las gracias a la gente que ha tenido que sufrir, que ha tenido que apretarse el cinturón, que ha tenido que arrimar el hombro una vez más, que es lo que nos toca hacer a la clase política. Pascual, poco afortunadas, poco acertadas esta justificación, estas declaraciones. Yo creo que Belloc ayer tuvo una estupenda oportunidad de cerrar la boca en vez de abrirla para decir lo que dijo, ¿no? Yo coincido con Jorge en que ese tipo de comparaciones no dejan bien ni su situación actual ni siquiera su pasado como ministro, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que es verdad es que en todo lo que tiene que ver con el acercamiento a lo que tiene que ver la retribución salarial que tiene que recibir las personas que desempeñan una función para todos, desde lo público, pues en este país tenemos un poco una cierta doble, por no decir triple, moral, ¿no? En general la gente siempre piensa que cobra menos de lo que merece y que el que tiene al lado, si cobra más que él, cobra más de lo que merece, ¿no? Y esto desgraciadamente es una situación que se multiplica cuando además se juzga el sueldo precisamente de los que trabajan para todos, ¿no? Trabajan para la comunidad, desde los que desempeñan una función desde lo público, ¿no? Y más efectivamente en una situación como esta. La realidad es la que comentaba Jorge. En este país, un tercio de las personas que declaran en el impuesto de la renta cobran menos de 10.000 euros, declaran menos de 10.000 euros brutos. 4 de cada 5 menos de 30.000 euros y por tanto 4 de cada 5 personas, cuando una persona que está cobrando muchísimo más que ellos dice que bueno, que le parece tal, pues se lo cuestiona, ¿no? Pero esa doble moral que se aplica en general en todo en la función pública hay que resaltarla, ¿no? Yo creo que hay que pedir dos cosas. Primero, que yo creo que los puestos desde lo público tienen que estar adecuadamente retribuidos, porque si no haremos un ejercicio de buscar mediocridad para dirigir lo que es de todos, ¿no? Y si uno quiere un buen gerente en una empresa de la que es propietario de esta, que es la empresa de todos, también uno quiere que le gestionen adecuadamente las cosas y para eso también hay que retribuirlo adecuadamente.
Claro, ¿qué es lo adecuado? Pues aquello que se pueda explicar y se pueda explicar con transparencia. Porque yo creo que el gran reto también que ha habido en esto, como a muchas otras cuestiones vinculadas con los ingresos de los partidos políticos, etcétera, ha sido la falta de transparencia. Y lo que no puede ser es que un alcalde tenga un sueldo publicado y luego se lo tenga que redondear con participación en comisiones, que yo creo que va intrínseco a su propia función y por tanto no debe ser un ingreso complementario. Si estuviera haciendo una función complementaria a la que ser alcalde, entiendo que haya un sueldo añadido, pero no que un alcalde cobre 20 o 30.000 euros al año redondeando un salario en virtud de la participación en las comisiones o en unos consejos de administración de empresas que pertenecen al propio ayuntamiento, ¿no? Y esto pasa con el alcalde y también pasa con representantes de la oposición. Es decir, que es una cuestión en la que al final se produce una cierta complacencia, porque al fin y al cabo esa falta de transparencia hace que además la gente vea como que la decisión se toma a petit comité y por parte de los mismos que se van a tener que repartir esos sueldos, ¿no? ¿Son sueldos adecuados, como cuestionaba Pascual? ¿Son excesivos? ¿Se deberían eliminar esas dietas que redondean algunos salarios? Marina. Hombre, yo creo que es que, lo decía muy bien Pascual, yo creo que hay que hacer un ejercicio de transparencia y todo lo que no se pueda explicar y la ciudadanía no entienda debe limitarse. Yo sé que hoy mismo, yo no voy a hablar de la clase política, yo sé que hoy hay ejerciendo funciones públicas, funcionarios, no políticos, que en otros países su salario está por encima de los 30 millones de pesetas. Esto lo sé. Porque he tenido conocimiento, pues por ejemplo, las personas que llevan responsabilidades en materia de prevención y extinción de incendios. Lo importante es que, como decía Pascual, los salarios sean adecuados, que se puedan explicar e incluso, ¿por qué no?, se tienen que limitar determinados sueldos públicos. Hay políticos que no solamente cobran un salario, sino que cobran varios. Por ejemplo, tenemos el alcalde de Zaragoza, que además de su cobro como en el ejercicio de sus responsabilidades como alcalde, también cobra como senador. Y qué ocurre con esas dietas por desplazamientos o por ser presidente de determinadas sociedades. Para mí lo importante es que al final ejerzamos todos unas mayores dosis de transparencia para que esa distancia que existe entre la clase política y los ciudadanos se acorte. Y yo creo que la limitación de los sueldos públicos, de los sueldos que cobra un político, tiene que existir. Y me parece bastante razonable que sigamos avanzando en eso porque aumentará nuestro crédito. Y también en transparencias, pero no solamente en la transparencia patrimonial y salarial, o sea, no solamente en cuánto ganamos en conjunto, sino también la transparencia patrimonial. Es bueno que los políticos digamos y que sea público los recursos y el patrimonio que tenemos cuando accedemos al cargo y cuando salimos del cargo. Es cierto que ya lo decimos ante el Tribunal de Cuentas, pero yo creo que es bueno que incluso se publicara. Incluso también en esas dosis de transparencia, ¿por qué no decir a qué organizaciones pertenecemos? Organizaciones que pueden ser variadas, pues desde organizaciones ecologistas o pertenecemos a una determinada sociedad pública, etcétera. Yo creo que todo lo que en este momento de descrédito de la clase política, avanzar en las dosis de dar mayor información evitaría incluso muchísima demagogia. Yo creo que todos somos personas que tenemos que acceder a nuestros cargos en unas condiciones de normalidad que debemos publicar. El que tiene mucho patrimonio pues accede porque tiene mucho patrimonio y no pasa nada, y todas estas cuestiones de transparencia evitarían demagogia. Pero ¿dónde es difícil, me imagino, poner el límite, ¿no? Porque la nueva ley del régimen local habla de 100.000 euros para los alcaldes de grandes ciudades. ¿Es un sueldo excesivo quizá? Porque para los ciudadanos no es fácil asimilar esas cantidades para un sueldo quizá. Jorge. Pues yo creo que es un sueldo alto, es un sueldo muy alto. Es decir, indudablemente 100.000 euros, si tuviéramos la posibilidad de conocer con detalle cuál es la pirámide de sueldos que la gente paga en el IRPF, nos daríamos cuenta de que 100.000 euros al año es un sueldo extraordinariamente alto, ¿no? Yo creo que en el caso del alcalde de Zaragoza hay una reflexión previa que habría que hacer, ¿no? Y es que posiblemente el alcalde de Zaragoza sea el único alcalde que, teniendo la posibilidad de cobrar de otra institución distinta que del ayuntamiento de la que es alcalde, opta por cobrar del ayuntamiento en lugar del Senado. Hay otros alcaldes en España que pertenecen al Senado, al Congreso o a sus parlamentos autonómicos, ¿no? Y en la mayor parte de los casos, por no decir en casi todos, cobran el sueldo de parlamentario o de senador y solamente las dietas del ayuntamiento al que pertenecen. En el caso del alcalde se da la circunstancia contraria. El alcalde cobra el sueldo de alcalde y cobra las dietas del Senado.
Y lo hace, lo ha dicho él, y lo hace porque es el sueldo más elevado. Es decir, lo hace estrictamente por una razón economicista. Es decir, a él le beneficia más cobrar el sueldo del Senado, cobrar el sueldo del Ayuntamiento y las dietas del Senado, que lo contrario. Lo que pasa es que eso, es decir, si hiciera lo contrario, si cobrara el sueldo del Senado y solamente cobrara dietas de asistencia del Ayuntamiento de Zaragoza, a los zaragozanos nos ahorraría muchísimo dinero y estaría dando un ejemplo. Y yo creo que esa es la mayor crítica que le podemos hacer al alcalde de Zaragoza. El problema del alcalde de Zaragoza es que debería darse cuenta de que sus declaraciones están fuera de lugar y que él debe ser el primero de los zaragozanos en dar ejemplo, y ese es el problema, que no lo hace. Deben dar ejemplo los políticos en este campo también. Yo voy un poco más allá de lo que comenta Jorge, que creo que tiene toda la razón. Yo creo que si un alcalde de Zaragoza, con la responsabilidad que tiene, responsabilidad que debe de retribuirse adecuadamente, le queda tiempo para irse al Senado, ¿vale? Es que no es solo un senador. Es decir, no puede ser compatible para mí una responsabilidad tan importante como la de ser alcalde de Zaragoza y lo que ello conlleva con ejercer un puesto de representación además en una Cámara de Representación Nacional. Porque si no, efectivamente lo que pasa es que en el Senado hay poco trabajo. O en el Ayuntamiento. Es decir, yo superhombres ni en lo privado ni en lo público. Por tanto, seamos claros, no vale esto ni siquiera el poder elegir entre hacer la cuenta. Una cosa es que yo diga, mire, yo como soy senador no hace falta que cobre el Ayuntamiento, pero es que no hace falta. Es que lo que hace falta es que se establezcan adecuadamente cuáles son las responsabilidades de cada puesto, y en virtud de eso, igual que pasa en el sector privado, que en virtud de la responsabilidad que tienes, que básicamente tiene que ver con cuánta gente gestionas y con cuál es tu presupuesto, el que te toca gestionar, se te asigna una cantidad económica. Y si eso se puede hacer en el sector privado, también se tiene que hacer en el sector público, añadiendo efectivamente un factor. Primero, la transparencia, pero además, sobre todo, el que nadie, y en ese sentido, Marina, el planteamiento que hacía, creo que es muy lógico, nadie puede estar en política para enriquecerse. Y por tanto, uno cuando entra en política con un patrimonio tiene que salir con el mismo o con un poquito más según lo que haya ganado, pero no puede salir con un patrimonio mucho mayor, salvo que tenga alguna actividad que pueda declarar. Y yo creo que toca esto, toca empezar a ser claros. Yo creo que en este país esa carencia muchas veces de comportamientos éticos en el ámbito público pues tiene que ver también con carencias en el comportamiento en general de la sociedad, ¿no? Pero en estos momentos, como comentábamos, en momentos en los que la gente lo está pasando muy mal, en los que la sociedad en general está haciendo un serio esfuerzo por tratar de salir de esta situación, yo creo que hay cuestiones que durante algún tiempo han podido pasar un poco más solapadas, pero que ahora toca afrontar de cara, ¿no? Y tiene que ver con eso, con la transparencia de lo público y ya de una vez por todas una ley de transparencia que además sea clara, y con la financiación de los partidos políticos. Bueno, vamos a hablar, hablaba Pascual de incertidumbre, hablar de otro y de malestar, ¿no? De otro sector también en Aragón que se encuentra en esta situación. Hablamos de la minería, después de que el ministro Soria haya avanzado, haya anunciado que las ayudas continuarán hasta final de 2014 y en 2015 ya se interrumpirán. Bueno, vuelve la incertidumbre después de muy pocos meses en este sector. ¿Qué os parece esta decisión del Ministerio? ¿Qué va a pasar con el sector en Aragón, el sector de la minería? ¿Qué alternativas le quedan, Marina? Bueno, yo la experiencia que tengo en el ejercicio de mis responsabilidades públicas como directora de Energía y Minas es que el carbón hay que pelearlo día a día. Yo anticiparme a lo que puede pasar en el 2015 con relación a las ayudas a las empresas me parece pues muy precipitado tanto por el ministro como por mi parte, porque de verdad es que es una lucha continua. Yo creo que en el ejercicio de nuestras responsabilidades públicas nos damos cuenta que el carbón hay que pelearlo cada día. Desde luego sí que puedo decir que el Partido de Aragonés ha defendido el carbón siempre, y porque defendemos el territorio y porque efectivamente defender el uso del carbón es defender la generación de riqueza, es defender la autosuficiencia, la seguridad en el abastecimiento energético nacional, y esa posición ideológica siempre la hemos transmitido en todas las administraciones y todas las instituciones donde hemos podido desarrollar nuestra acción pública. A mí me parece un poco precipitado. Yo soy de las que pienso que la minería a cielo abierto en Aragón es competitiva, y lo digo con conocimiento de causa. Yo creo que las empresas mineras aragonesas, la minería a cielo abierto de carbón tiene futuro, y si tiene futuro en algún lugar en España es en Aragón, y así siempre lo hemos transmitido. Efectivamente en el carbón hay muchísima incertidumbre, y además, bueno, pues yo quiero decir que a veces algunos partidos políticos parecen un poquito desmemoriados, porque hoy lo que ha dicho el ministro Soria es una cuestión que está aprobada en un decreto que aprobó el propio gobierno socialista. Por eso cuando veo a algún portavoz socialista rasgarse las vestiduras con esta decisión que adoptaron otros,
pues me llama poderosamente la atención, porque entre otras cosas yo sí que tengo memoria, o cuando por ejemplo se habla de los recortes en infraestructuras en las comarcas mineras, se olvidan que los primeros que bloquearon esos proyectos de desarrollo del Plan Miner fue el gobierno socialista. Nosotros como partido siempre hemos tenido la misma posición, que es defender hasta la última tonelada de uso de carbón en Aragón, defender la reindustrialización y seguir continuando en el apoyo a la reindustrialización de las cuencas mineras, defender ahora mismo y a corto plazo que Carbonífera del Ebro no cierre y pueda vender su carbón a la central térmica de Andorra. Ahora mismo en el borrador de resolución no se contempla, la explotación de la cuenca minera de Mequinenza se obvia y eso puede suponer el cierre de una cuenca minera de Aragón, porque sabemos que hay en las cuencas mineras, pero también en la cuenca de Mequinenza, y desde luego aumentar las toneladas. Las empresas mineras aragonesas pueden no necesitar ayudas y ser competitivas si se les deja sacar carbón y quemar carbón en la central térmica de Andorra. Y en estas tres líneas de acción está trabajando no solamente el consejero de Industria, Arturo Aliaga, que lleva más de 25 años defendiendo el uso del carbón en Aragón y siempre con el mismo criterio, sino que también me consta que se están haciendo gestiones al máximo nivel, también por la presidenta Luisa Fernanda Rudi, en la defensa de estas tres líneas de acción. Vamos a ver qué pasa en la próxima reunión que habrá el viernes con el secretario, y como digo, el carbón hay que pelearlo día a día, mes a mes, a corto, a medio y largo plazo. En el largo plazo, a defender la térmica de Andorra. En el corto plazo, ¿qué ocurre con Carbonífera del Ebro? Y a ver si podemos aumentar también las toneladas a producir este año. Pero como un dato, os recuerdo que siempre se ha dicho, el año pasado decían que iban a cerrar empresas mineras, y en Aragón no ha habido ningún ERE, ni de extinción de empleo, ni de reducción, ni de suspensión, o sea, ni de suspensión de jornada. Así que bueno, poco a poco y a seguir peleando. Esta misma tarde Aliaga ha propuesto que la central térmica de Andorra sea la que queme todo el carbón en Aragón, como una de estas alternativas o una de estas propuestas para mejorar el sector. Jorge, ¿cómo ves estas líneas de actuación también que marcaba Marina? Por reforzar alguna de las ideas que ha dado Marina, ¿no? Es decir, que me parecen muy sensatas. Es decir, la primera de ellas es verdad, es decir, la experiencia nos dice que hasta el rabo todo es toro, ¿no? Es decir, en este debate de las ayudas al carbón y del sector del carbón en Aragón y en España, es un debate recurrente en el que, bueno, pues, como el teatro, ¿no? Es decir, que siempre sale adelante, es decir, que siempre está atravesando una crisis permanente. Yo además, es verdad, es decir, creo que hay dos ideas que hay que también remarcar. La primera, las empresas deben ser competitivas, no nos olvidemos. Es decir, conforme sigamos avanzando, las empresas tienen que pensar que no solamente van a poder o no van a vivir de las subvenciones públicas eternamente, las empresas deberán hacer un esfuerzo por ser competitivas. Es verdad que, bueno, pues que al final lo que tenga que pasar en este debate del carbón todavía está por venir, y yo también creo que hay que poner una última idea encima de la mesa, que son los fondos de inversiones especiales para Teruel, ¿no? Este año en los presupuestos generales del Estado hemos asistido a una batalla del Gobierno de Aragón, de todo el Gobierno de Aragón, de los máximos responsables del Gobierno de Aragón, para que los presupuestos generales del Estado contemplaran partidas que habían desaparecido. Si no recuerdo mal, estamos hablando de 60 millones de euros durante los 2 próximos años, de un total de 120 millones de euros que tienen que de verdad ayudar a una reconversión la provincia de Teruel, especialmente en aquello que significan las ayudas al carbón, que por lo que hemos tenido la oportunidad de ver en estos últimos años, pues no han acabado de hacer todo el papel que deberían haber hecho en los últimos tiempos, ¿no? Y sobre todo yo creo que es muy importante, lo decía también Marina, erradicar la demagogia. A mí me parece que oír al Partido Socialista hablar de, oiga, es que fueron ustedes. Si es que fueron ustedes los que pactaron que en el año 2014 se acababan las ayudas al carbón, para que vengan ahora rasgándose las vestiduras de que no, el Gobierno de Aragón va a intentar deshacer el entuerto que crearon los gobiernos anteriores. Pero no nos engañen, este entuerto está creado por los gobiernos anteriores. Pascual, ¿cómo ves ese futuro del sector? Bueno, yo creo, lo primero, que efectivamente la función desde lo público, desde los presupuestos de todos, los que pagamos entre todos vía impuestos, tiene que ser favorecer las condiciones de competitividad del sector empresarial de nuestra comunidad autónoma, para favorecer efectivamente la creación de empleo y la creación de riqueza en esta comunidad autónoma. Pero hay un límite, o sea, el límite es que si una empresa efectivamente no es competitiva, lo que no puede estar es financiándose con el dinero de todos y manteniéndose en el tiempo con el dinero de todos.
Evidentemente hay una función social en el mantenimiento del empleo, pero estamos viendo cómo cierran empresas en muchos sectores y también querrían para ellas a lo mejor ese volumen de ayudas desde lo público para no tener que cerrar o plantearse esa generación de desempleo, ¿no? Yo creo que hay que ser claros. Durante muchos años se están destinando fondos a tratar de reconvertir las cuencas mineras que efectivamente vivían del monocultivo del carbón, generando otro tipo de alternativas económicas. Y es dudoso el impacto en muchos casos que han tenido esas ayudas. Y hay que decirlo así. Porque esta situación no es nueva. Es decir, llevamos hablando de la reconversión del carbón pues desde hace décadas. Y igual que hemos vivido en otros ámbitos, este país pasó por una reestructuración muy fuerte en su sector de la siderurgia y hubo que afrontarla porque no tenía capacidad competitiva. Igual que tenemos que hacer otras cosas, porque no nos podemos acostumbrar, y podríamos hablar de la política agraria comunitaria algún día, en el que nos empezarán a decir que eso de que un presupuesto tanto del presupuesto de la Unión Europea se vaya a los agricultores franceses principalmente, pero también españoles, un día igual nos lo pueden reprochar desde otros países que no reciben esas subvenciones en ese volumen, ¿no? Entonces, yo creo que el dinero público tiene que estar para favorecer las condiciones de competitividad, no para permitir que una empresa que tendría números rojos los tenga negros. Bueno, vamos, Marina, querías añadir Yo quiero decir, unas con cositas relación antes de cambiar. Sí. a la reindustrialización que se ha desarrollado en las cuencas mineras, que yo creo que en Aragón podemos estar razonablemente satisfechos. O sea, yo creo que ahí hay empresas que la gente de las cuencas mineras saben perfectamente, pues yo no voy a decir nombres, pues bueno, pues yo que sé, en el sector del cartonaje, en el sector de la energía, hay cosas que se han hecho de manera muy interesante, pero es cierto que las cuencas mineras no pueden ser ajenas a la crisis y bueno, pues hay sectores que hay ayudas que se han dado para la reconversión en materias muy relacionadas con el ámbito de la construcción y es cierto que ahí es donde hemos podido tener mayores déficits, pero bueno, en las cuencas mineras ha habido un crecimiento notable en infraestructuras básicas de las que carecían, del que podemos estar, yo creo que razonablemente satisfechos. Bueno, es un tema del que seguiremos hablando en sucesivos debates. Nos queda poquito tiempo, pero sí que me gustaría que valorásemos en esta mesa la sesión extraordinaria del Pleno en el Congreso de hoy. Se ha hablado sobre todo de corrupción. El presidente Mariano Rajoy ha eludido hablar del caso Bárcenas, a pesar de haber sido interpelado por los partidos de la oposición. Sí que se ha hablado de un gran pacto en contra de la corrupción que ha valorado, ha presentado Mariano Rajoy, y Rubalcaba también le ha pedido contundencia para frenar esta lacra. Jorge, ¿cómo valoras esta jornada de Pleno? Pues yo creo que el debate de esta mañana en el Congreso no es de los mejores debates en política nacional que hemos tenido la oportunidad de ver. Yo creo que no es de los debates en los que ideas de más importancia se hayan discutido. Yo creo que cuando se habla de corrupción, en el momento en el que estamos hay que pasar a hablar de hechos, hay que pasar de las palabras a los hechos. Es decir, yo creo que no es suficiente con que uno u otro partido de los mayoritarios propongan pactos contra la corrupción, sino que hay que empezar a dar ejemplo, acuerdos concretos que hagan que cada vez sea más difícil que pueda haber manzanas podridas dentro del mundo de la política, dentro del mundo de la administración pública y dentro de la sociedad civil en general. Al final, la política, sin ningún género de dudas, tiene que ser la solución sobre este tipo de cuestiones, sobre este tipo de problemas de corrupción, pero la política debe darse prisa para ser la solución y no convertirse en un problema que es, a día de hoy, como lo ven los ciudadanos. Pascual. Lleva el Congreso de los Diputados un buen trozo de la anterior legislatura y todo lo que llevamos de esta con la ley de transparencia encima de la mesa, y sirve solo para enarbolarla cuando surgen escándalos como los que desgraciadamente nos estamos acostumbrando a escuchar, ¿no? Lleva mucho tiempo hablándose de una ley de financiación de los partidos políticos que solo sirve efectivamente para jugar al y tú más cada vez que surge un caso de estos. Y eso lo único que provoca efectivamente es una desafección que, yo vuelvo a decir, a mí me preocupa mucho, porque esta situación solo es un caldo de cultivo para populismos, para salvadores de la patria que de pronto llegan como adalides de la honestidad y con discursos que logran adhesión por parte de la gente, pero que tienen muy poco contenido democrático de verdad, ¿no? A mí me preocupa esta situación. Yo lo digo bien claro, que cojan la ley de transparencia de Noruega, que la fotocopien, que donde le den al Word y le den a buscar Noruega y reemplazar por España, y que la publiquen mañana en el Boletín Oficial del Estado.
que coja la ley de financiación de los partidos políticos de algunos países donde simplemente una donación a un partido político es una donación transparente y todo lo que entra en un partido político es de escrutinio público, y este país funciona de otra manera. Y mientras tanto que dejen de jugar a tirar la pelota de tejado en tejado, ¿no? Marina. Bueno, poco que añadir a lo que han dicho mis compañeros de mesa. Es cierto que la imagen que hoy se ha visibilizado en el Congreso es una imagen de tú has hecho esto y el otro contesta tú más. Pero bueno, vamos a ver si se avanza en esa ley de transparencia, y sin embargo también ha habido cosas positivas en el Congreso, como por ejemplo esa reforma de la ley para fomentar, bueno, pues para que los desahucios sean, en su caso, si puede ser posible, más justos, para dar mayor potestad a los jueces, para que puedan reducir la deuda de los desahucios, van a limitar a 30 años el plazo máximo de las hipotecas, incluso van a hacer crecer el umbral para poder acogerse a esos beneficios, para que los ciudadanos no se vayan a la calle ante el caso de impago de deudas hipotecarias. Yo creo que esa es una parte, la nota positiva de esa sesión del Congreso, porque efectivamente la de la corrupción política y ese pacto contra la corrupción ha sido bastante deplorable. Bueno, con esta visión positiva de Marina nos despedimos. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos vamos, mañana estaremos como siempre de vuelta a la misma hora. Buenas noches.